Les vamos a contar la historia de Eduardo Gutiérrez, un líder religioso que estuvo prófugo en Colombia durante 14 años por una denuncia de violación en Bolivia. Y estando prófugo fue líder de la iglesia en lugar de su presencia y creó su propia empresa. El próximo 27 de febrero la justicia boliviana intentará judicializarlo por tercera vez. En 2002, Brisa de Angulo Lozada y su familia interpusieron una denuncia contra su primo Eduardo Gutiérrez Angulo por violación. Ella tenía 16 años y él 26. Según su testimonio, el sujeto la violó durante 8 meses en su propia casa, por lo que ella dejó de ir a nadar, tocar música, suspendió el colegio, desarrolló trastornos alimenticios y depresión e intentó suicidarse. Las personas involucradas en esta historia son de nacionalidad colombiana, pero los hechos ocurrieron en Cochabamba, Bolivia. Los dictámenes psicológicos acreditaron que Brisa había sufrido violencia sexual y determinaron que se trataba de una relación de una menor siendo seducida por un hombre adulto con el propósito de explotarla sexualmente. Pero el Estado de Bolivia nunca investigó con debida diligencia y cometió una cadena de errores que impidieron judicializar al único denunciado y brindarle justicia a Brisa. La juzgaron, la culparon y la revictimizaron. Por ejemplo, los médicos la llamaron ridícula y se rieron de ella cuando pidió que un grupo de estudiantes saliera del consultorio para que pudiera ser examinada en privado tras las agresiones sexuales. Eduardo Gutiérrez, por su parte, enfrentó 3 juicios sin que ninguno de ellos definiera su culpabilidad. La primera vez que fue capturado admitió el hecho, pero dijo que todo fue de mutuo acuerdo y que pensaba cumplir su condena por lo que pasó. Los 2 primeros juicios fueron anulados por distintas razones, pero en el tercero, Eduardo Gutiérrez se fugó a Colombia. Nunca volvió a Bolivia y el proceso no se reanudó. Mientras tanto, Eduardo Gutiérrez estuvo en Colombia sin que por muchos años lo capturaran. Incluso fue líder religioso de la iglesia en lugar de su presencia en Colombia, pero bajo el nombre de Lalo Levi. El lugar de su presencia es una de las iglesias cristianas más populares en Colombia, de corte protestante, y sus cabezas son el pastor Andrés Corson y su esposa Rocío Corson. Su canal de YouTube tiene más de 2 millones de suscriptores y se estima que más de 40.000 personas asisten a ella. Su sede principal está en el barrio La Castellana, en Bogotá. 10 personas que asistieron al lugar de su presencia durante más de 10 años nos dijeron a Las Igualadas que Eduardo Gutiérrez estuvo por varios años al frente del grupo de universitarios. Las fuentes consultadas coinciden en sentirse defraudadas por la iglesia, porque nunca se les informó que él estaba denunciado en Bolivia por violación. Y les piden a sus directivas explicar por qué permitieron que una persona denunciada por delitos sexuales y prófuga de la justicia boliviana estuviera liderando actividades con jóvenes. Un líder tiene incidencia en la vida de una persona, se reúne con sus ovejas, como le llaman a los jóvenes, todas las semanas y les da consejos sobre temas tan personales como la sexualidad. Pero en las últimas semanas, en lugar de su presencia, borró todo rastro de Eduardo Gutiérrez en sus redes sociales. Los seguidores de la iglesia dicen que quieren ocultar y esconder que Eduardo Gutiérrez hizo parte de ella. Sin embargo, la iglesia nos dijo que lo hizo por petición de su familia y por motivos de seguridad. La iglesia agregó que Eduardo Gutiérrez no tiene y no ha tenido vínculo laboral con la iglesia, pero sí reconoció que fue líder hasta 2015, lo cual es una labor voluntaria de ayuda y apoyo espiritual. Pero esto no coincide con lo que vimos en las redes sociales, en las que por lo menos hasta septiembre de 2021 Lalo Levi o Eduardo Gutiérrez fue presentado en eventos cristianos como líder de la red de universitarios del lugar de su presencia. Aunque los testimonios recolectados por Las Igualadas ubican a Eduardo Gutiérrez en la iglesia por lo menos desde 2014, la relación entre ambos habría iniciado tiempo atrás como contratista. Eduardo Gutiérrez constituyó una empresa en Bogotá llamada Fundamento Producciones. El lugar de su presencia fue uno de sus mayores clientes. Por ejemplo, construyó y diseñó la radio de la iglesia, así como varios de sus auditorios. La iglesia nos dijo que en 2012 sí supo del proceso penal en Bolivia contra Eduardo Gutiérrez, pero que él manifestó haber sido absuelto. Esta respuesta sigue siendo insuficiente para los seguidores del lugar de su presencia, especialmente para quienes son sobrevivientes de violencia sexual. Hablamos con varias de ellas y ahora se sienten vulnerables y expuestas por haber estado tan cerca de una persona denunciada por violencia sexual. Hablamos con Silvia Mesa Pelufo, psicóloga con máster en estudios de la mujer y experta ante la Corte IDH, y ella nos explicó que lo que sienten estas sobrevivientes de violencia sexual es apenas normal. Por el trauma de la violencia sexual, las personas siempre están alertas, temen que les vuelva a pasar y presentan vulnerabilidades. Ella asegura que aunque Eduardo Gutiérrez no haya sido condenado, sí representa un riesgo. En su opinión, la Corte IDH le creyó a Brisa y dijo que había sufrido violencia sexual.
Las molestias de los seguidores del lugar de su presencia se concentran también en que la Iglesia no ha explicado cuáles son los mecanismos de acción y prevención en temas de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y si hay filtros que impidan contratar a personas denunciadas por delito sexual. Este caso pone en evidencia que las iglesias en Colombia no tienen regulación, vigilancia ni control en estos aspectos, porque ninguna entidad está haciendo esta veeduría. Tuvieron que pasar 20 años para que el caso de Brisa se desempolvara. El pasado 19 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado de Bolivia por ser negligente y no realizar una buena investigación. Gracias a la sentencia de la Corte IDH, el próximo 27 de febrero se reactivará el juicio contra Eduardo Gutiérrez. Este es el tercer intento por judicializarlo y las autoridades bolivianas le han advertido que tiene que asistir. El gran interrogante es si Gutiérrez comparecerá esta vez ante las autoridades bolivianas después de haberlas evadido por más de una década. En Colombia, el panorama judicial está a su favor, porque para las leyes de nuestro país el delito de violación ya prescribió y no hay por qué perseguir al líder religioso. Esto se ha convertido en una encrucijada jurídica porque en Bolivia el proceso sigue abierto y no ha prescrito. María del Carmen Arizpe Fuentes, abogada de Brisa, nos dijo que el juicio continuará en Bolivia, porque así lo ordenó la Corte IDH, y que espera que Colombia no se convierta en cómplice de este delito. Las próximas semanas serán decisivas en Bolivia, donde el Estado ya tiene una sentencia en su contra por negligente. Brisa, hoy una mujer adulta, ha esperado por 20 años a que continúe el proceso penal contra su presunto agresor y se revierta la impunidad de su caso. Las Igualadas nos pusimos en contacto con Eduardo Gutiérrez a través de su abogada Tatiana Neri Jiménez. Sus respuestas llegaron horas antes de publicar este video. Aunque la abogada no respondió si su defendido asistirá a la audiencia el 27 de febrero, aseguró que no huyó a Colombia ni escapó de la justicia boliviana, pues llegó al país en 2007 después de que fuera absuelto en el segundo juicio. Añadió que su cliente ha sido víctima de un injusto proceso penal y ha mostrado su total disposición para comparecer al proceso mediante medios virtuales. La abogada puntualizó lo siguiente: en mi opinión legal, en los dos procesos y con base en el material probatorio que tiene Eduardo, estos son chats, mails y testimonios, se logra probar que entre Brisa y Eduardo hubo una relación sentimental consentida de noviazgo. Es importante tener en cuenta que la sentencia de la Corte Interamericana no condena a Eduardo Gutiérrez sino a Bolivia, ya que el sistema interamericano de derechos humanos no juzga a personas sino a estados. En efecto, este tribunal no es competente para determinar la presunta responsabilidad penal de una persona, pues esta materia corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales internas, en este caso Bolivia.